Hace unas pocas semanas os traje aquí a este canal un almacenamiento SSD NVMe con unas características muy especiales. Era un almacenamiento con un factor forma muy diferente, con unos conectores también muy diferentes. Tenía un factor forma que se llama E1, E3, U2, U3. Era almacenamiento NVMe ultra rápido y estaba específicamente diseñado para hiperescalares, para data centers, pero para hiperescalares. De hecho, ni siquiera se vende de manera habitual, hay que buscarlo o comprarlo en unos distribuidores oficiales que hay muy poquitos en el mundo, pero claro, evidentemente eso no está masificado, eso, como ya expliqué en su día, es para un uso muy determinado. Y generalmente, ¿qué es lo que montan los servidores o qué es lo que montan los data centers? Montan discos mecánicos. De hecho, dentro de una semana o dos os traeré una cabina específicamente para data center y específicamente para discos mecánicos. Y por otro lado tenemos el almacenamiento SSD de 2,5 SATA, que es el que generalmente se suele montar, pero eso sí, vamos a centrarnos en el SSD de 2,5 Enterprise, es decir, el específicamente diseñado para servidores y para data center, porque como vamos a ver ahora, las características que tiene es muy diferente del almacenamiento para ordenadores, para un uso residencial, para un uso doméstico, porque estas características tienen que garantizar la fiabilidad y el rendimiento de estos servidores. Así que si estás interesado en aprender, quédate y empezamos. En primer lugar, ¿qué caracteriza un almacenamiento SSD específicamente diseñado para servidores y para data center? Muy sencillo. En primer lugar, necesitamos la fiabilidad, necesitamos que sean muy fiables, necesitamos que tengan una latencia muy baja, necesitamos un número muy elevado de IOPS, de IOPS, luego lo explicaré. Eso sí, necesitamos que sea muy constante, necesitamos que no tenga muchas fluctuaciones, porque lo normal es que dentro de un data center todos estos SSDs o todo el almacenamiento esté agrupado, bien sea dentro de un RAID, dentro de un CEF, de algún tipo de almacenamiento en conjunto, y necesitamos que las velocidades de lectura y de escritura sean homogéneas, y luego también vamos a necesitar que sean durables en el tiempo, es decir, que tengan una larga longevidad, porque el hecho de tener que estar todo el tiempo cambiando SSDs o discos que fallan es un incordio. ¿Por qué? Porque es mano de obra, es un tiempo que tenemos que dedicar a ver qué disco ha fallado y cambiarlo, y luego tenemos que reconstruir ese RAID, tenemos que reconstruir ese volumen o ese conjunto de almacenamiento que se ha degradado porque un disco ha fallado, y eso es tiempo y eso es dinero. Por lo cual vamos a centrarnos en estas características. Son características que evidentemente a un disco que se coloca dentro de un ordenador no se le piden, no son requerimientos que son esenciales, y luego vamos a ver también alguna otra cosa como el PLP y otras cosas que sí que este tipo de almacenamiento, aunque sea un almacenamiento SATA de 2,5, sí que tienen que tener. En primer lugar, básicamente todos los SSDs nos dan la misma velocidad de lectura y de escritura, que serían unos 530, 540, 550 megabytes por segundo, porque es el límite que tiene la interfaz SATA, por lo cual por ahí estamos limitados. Pero realmente, ¿qué es lo que va a diferenciar que sea un SSD de buena calidad, específicamente diseñado para un servidor o para un data center, o que sea para uso doméstico, y dentro de los que están diseñados para centros de datos, que sean de mejor o de peor calidad? En primer lugar son los IOPS, los IOPS, los Input Output per Second. Nos hacen falta dos cosas. En primer lugar, que sean altos, porque eso es lo que realmente va a medir el rendimiento de un SSD, y tened en cuenta que en un centro de datos tiene una carga de trabajo muy alta y necesitamos que esa velocidad de lectura y de escritura sea constante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho antes, estos almacenamientos suelen estar agrupados en un conjunto RAID o suelen estar agrupados en CEF o cualquier otro tipo de almacenamiento, pero trabajan en conjunto. ¿Y qué ocurre? Que necesitamos que lean y escriban en todos a la vez. Necesitamos que esa velocidad, esos input-output per second, esos IOPS, sean muy constantes. No hacemos nada con que tengan velocidades pico muy altas, por ejemplo, que tenga un pico de 100.000 IOPS por segundo, y sin embargo que tan pronto lea a 100.000 como a 20.000, que lea a 20.000, suba a 60.000, baje a 30.000, suba a 80.000, baje a 40.000. Esas fluctuaciones son muy malas. Necesitamos que tenga una velocidad muy constante. Tened en cuenta que en un centro de datos, que es lo que tenemos, aplicaciones muy críticas, tenemos bases de datos, ERPs, CRMs, tenemos también a lo mejor servidores web, inteligencia artificial, es decir, son aplicaciones muy críticas que necesitamos saber a priori cuál va a ser el rendimiento de nuestra máquina, de nuestro servidor, bien sea por procesador, por memoria, por todo, y también por el almacenamiento, por lo cual necesitamos que sea muy constante
la lectura y la escritura de estos IOPS y luego también porque tienen que leer y escribir en todos los discos a la vez. Esto es importantísimo. Y luego, por otro lado, está también la latencia. La latencia también tiene que ser muy baja, necesitamos latencias muy bajas y al igual que antes necesitamos latencias que sean constantes, que no haya fluctuaciones en la latencia. ¿Y eso cómo se consigue? Muy sencillo, se consigue a través del firmware, de la controladora, de la caché y del sobreaprovisionamiento. Tened en cuenta que un SSD sería como un mini ordenador. ¿Qué tiene un ordenador? Tiene una CPU, algo que piensa, después tendría una RAM y después tendría el almacenamiento. A grandes rasgos eso es un ordenador. ¿Cómo funciona un SSD? Funciona básicamente igual. Tiene una, vamos a decirle, CPU, un cerebro, que sería en este caso una controladora, y no todas controladoras son iguales, igual que en un ordenador no todos los procesadores son iguales. Después tendríamos ese firmware que controla esa controladora. Al igual que no todos los sistemas operativos son iguales, los hay más y menos depurados, existe lo mismo, un firmware que esté más depurado, que esté más conseguido. ¿Para qué? Para controlar a esa controladora. Después también tendríamos todo el tema de la caché, que tenga una caché de mayor o de menor calidad y de mayor o de menor cantidad y que sepa ese firmware y esa controladora optimizarlo. Y luego finalmente está el sobreaprovisionamiento, que tenga un buen sobreaprovisionamiento y que todo eso esté muy bien gestionado. De ahí la diferencia que tenemos entre los SSDs empresariales, los no empresariales de uso doméstico, y luego dentro de cada grupo también hay grandes diferencias entre unas unidades y otras. Luego, por otro lado, tenemos la longevidad o la durabilidad de ese SSD. ¿Por qué? Porque las celdas dentro de un SSD tienen un número de lecturas y de escrituras, sobre todo de escrituras, finito, no son ilimitadas. Por decirlo de alguna manera, conforme vamos escribiendo y conforme vamos reescribiendo cada una de las celdas, se va gastando hasta que llega un punto que mueren y ya no son utilizables y se va degradando poquito a poco el SSD. Esto se puede medir, o los fabricantes lo dan de varias maneras, a través de varios acrónimos. Uno de ellos es el TBW, terabytes written, o lo que es lo mismo, terabytes escritos, y básicamente lo que nos dice es la cantidad de datos que podemos escribir dentro de esa unidad hasta que empiece a darnos problemas, es decir, cuántas veces podemos escribir y borrar ese disco antes de que nos empiece a dar problemas. Y luego por otro lado tenemos el DWPD, que quiere decir drives written per day, o lo que es lo mismo, cuántas veces podemos escribir la totalidad de ese disco por día, que básicamente hace referencia a lo mismo que lo anterior, pero de una manera relativa, es decir, no importa la capacidad de ese disco. A mí me gusta más esta segunda medida. Hay algunos fabricantes que la dan y otras no. ¿Y qué nos quiere decir cualquiera de estas dos medidas? Porque básicamente hace referencia a lo mismo. Nos quiere decir cómo de resistente o cuántas veces podemos escribir una unidad SSD y cómo va a soportar el paso del tiempo o el paso de las escrituras. De hecho, podemos tener el caso, como vamos a ver luego, que tengamos dos discos de la misma capacidad, pero que uno de ellos tenga una longevidad o lo podamos utilizar 4, 5 y 6 veces más que otro, por lo cual hay veces que se da la paradoja de que un disco vale 2 veces más o 3 veces más, pero sin embargo tiene una longevidad de 6, 7, 8 o 10 veces más que el primero, por lo cual, aunque unitariamente sea más caro, la cantidad de teras o de megas o como lo queramos decir que podemos escribir, el precio es muchísimo menor, es muchísimo más bajo porque tenemos muchísimas más escrituras. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, eso en cuanto al coste económico, pero luego también hay algo muy importante que he mencionado antes, el hecho de que nos falle un disco dentro de un ordenador, pues bueno, pues sí, es un problema, lo cambias y ya está. Pero imaginad un data center donde tienen cientos o pueden tener miles de SSDs o de discos de unidades de almacenamiento que te empiezan a fallar. Tienes que detectar en qué servidor está, tiene que estar todo monitorizado, tienes que ir, cambiarlo, que vaya alguien del personal a cambiarlo. Luego, como he mencionado antes, todos estos almacenamientos suelen estar agrupados dentro de un volumen o dentro de un RAID, dentro de un CEF, como esté configurado, se tiene que reconstruir todo eso, eso es tiempo perdido, es inactividad, es decir, son todo problemas, por lo cual, aparte del coste económico como tal de lo que sería la unidad del disco, también está el tiempo y el coste de ese mantenimiento, y esto dentro de un data center es importantísimo. Estos SSD específicamente diseñados para centros de datos y para servidores, aparte de su alta fiabilidad, de rendimiento, de velocidad constante, baja latencia, de todo lo que acabo de mencionar, se diferencian de los SSDs de uso doméstico en que tienen un hardware muy especial, tienen un hardware un poquito diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre otras cosas, tienen PLP. ¿Qué es el PLP?
es Power Loss Protection. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que están preparados para cortes repentinos de suministro eléctrico. Y tú ahora me dirás, oye, pero es que dentro de los centros de datos lo normal es que no haya caídas de tensión y que no tengamos problemas de corte eléctrico. Sí, es verdad, los centros de datos, como ya he explicado en varios vídeos, están preparados para que cuando hay un corte de suministro eléctrico no haya ningún problema, tienen todo redundado, pero hay veces que aun con todo sí que hay problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace unos meses os expliqué el caso de Cloudflare, que tuvieron lo que se llama un cero, que hubo un corte total de suministro eléctrico, fue repentino, tardaron varios días en recuperar la potencia eléctrica y bueno, a veces ocurren estas cosas. Y luego hay veces que también, aunque tengamos un centro de datos que sí que tenga todo redundado, a veces tenemos un servidor que no tiene fuente de alimentación redundante, es decir, que no tiene dos fuentes de alimentación y si esa falla, pues realmente lo que ocurre es que hay un corte de suministro eléctrico. A veces ocurren este tipo de problemas, por lo cual una manera de garantizarnos no tener ningún problema es que el SSD tenga este PLP. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya de repente un corte de suministro eléctrico, si el disco está a mitad de escribir y las tablas donde se guardan esos datos no están terminadas de guardar, ¿qué ocurre? Que luego cuando vuelva el suministro eléctrico y cuando arranquemos ese SSD podríamos tener problemas y que la información se haya perdido. Por lo cual, ¿qué hacemos en este caso? Como he dicho antes, la controladora es muy especial, el firmware también es muy especial y en el momento que detecta que hay un corte eléctrico, la controladora se da cuenta y lo notifica y a través de una especie de baterías, unos condensadores de tantalio que tienen dentro estos SSDs, lo que hacen es dar la orden de guardar las tablas y que se guarde todo, que se borren las cachés y dejar el disco ya preparado para que en el momento que vuelva otra vez de la electricidad, otra vez cuando arranquemos ese disco, que no se haya perdido ningún dato. Se autoprotegen y protegen los datos para que en el caso de que tengamos cualquier problema no perdamos nunca ningún dato. Como vemos, siempre van en busca de la fiabilidad. Yo suelo utilizar SSDs de Kingston porque me gustan bastante. Ahora vamos a ir a un servidor, vamos a ver un test de rendimiento, vamos a ver lo que os acabo de comentar, vamos a ver los IOPS, vamos a ver la velocidad de lectura y de escritura, vamos a hacer un test real creando un RAID y dentro de este RAID a ver cuál es la velocidad real que nos da a la hora de transferir un archivo. Vamos en un servidor de QNAP muy potente y yo lo voy a hacer con un DC600. DC ya quiere decir Data Center, ya en el propio nombre indica que está especialmente diseñado para servidores y para Data Center, de tal manera que en este servidor vamos a probarlo y vamos a ver un test real. Para que entendáis mucho mejor lo que son los IOPS y la velocidad de lectura y de escritura, para que entendáis la importancia que tiene, ¿qué es lo que he hecho? He metido dos DC600M dentro de un servidor muy potente, un servidor para que no tengamos ningún cuello de botella en cuanto a los test que voy a realizar, y he metido también el modelo anterior de Kingston, el DC500M, para poder comparar la velocidad. Ambos modelos son de 2 teras para que las pruebas sean equivalentes, y aquí podemos ver que está el DC600M y los DC500M. Vemos la prueba de rendimiento que ya he realizado y como vemos los DC600M nos dan 537 y 542 MB por segundo y es básicamente la misma velocidad que nos dan los DC500M. Y luego finalmente está este de aquí que también es un Kingston pero es una M2, va a través de la PCI. El puerto SATA ya no es el limitante y bueno, aquí sí, aquí ya tenemos una velocidad de 3,4 GB por segundo, pero bueno, esto lo trataremos otro día. Y ahora le doy a que haga una prueba de rendimiento en función de los IOPS y vemos que básicamente todos nos dan una velocidad de alrededor de 75.000 IOPS. Y finalmente vamos a realizar una prueba real escribiendo dentro del disco, para lo cual configuramos un RAID 0 de los dos DC600M, copiamos un archivo y vemos que nos da una velocidad de 1,26 GB por segundo. Esta ya es una prueba real de escritura, copiando un archivo. Y ahora nos vamos a un data center y dentro de un servidor, dentro de un data center, en este caso va a ser un Dell, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter 10 DC600, los vamos a pinchar y vamos a hacer allí también otro test. Eso sí, ahora ya, como he mencionado, dentro de un data center. Estamos en el data center, aquí vemos todos los discos y aquí está el Kingston DC600M, aquí lo podemos ver, DC600M de 2 teras. Tenemos todos estos discos, los saco. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a colocar cada uno dentro de su CADI y los vamos a meter dentro del servidor. Con paciencia vamos atornillando cada disco a su CADI con sus tornillos. Aquí tenemos el resto de los CADIs, el resto de los discos. Los preparamos y nos vemos luego.
Aquí vemos que está ya el servidor con todas las bandejas vacías y los vamos introduciendo uno a uno. Terminado. Accedemos al Dell y aquí podemos ver todos los discos. Aquí están los 10 discos. Montamos un RAID, hacemos un test FIO y aquí podemos ver que nos da 1400 megabytes por segundo. Esta es una medida que es una unidad utilizada para ver la velocidad de transferencia de datos y aquí lo podemos ver más claro que equivale a 1520 megabytes por segundo. Y en cuanto a los IOPS, los IOPS, vemos que nos da 180.000 IOPS, algo que está muy bien. Y aquí en el resumen lo podemos ver, escritura 1449 megabytes por segundo, o lo que es lo mismo, 1520 megabytes por segundo. Y luego para medir la velocidad de un disco, para hacerlo de una manera un poquito más gráfica, un poquito más visual, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos instalado en un Proxmox una máquina virtual de Windows, hemos instalado Crystal Disk Mark, hemos hecho un test y esto es lo que nos da. 556 megabytes por segundo de lectura y 443 de escritura. Y ahora, para que entendamos todo esto mucho mejor, vamos a ir a mi ordenador y vamos a ver una comparativa de varios SSDs, tanto de uso empresarial como de uso doméstico. Vamos a ver qué diferencias dentro de cada grupo, que no todos son iguales, y así vamos a entender mucho mejor todo lo que os acabo de explicar. Venga, vamos allá. Vamos a comparar este de aquí, que es el que os acabamos de enseñar, un DC600M, que es el que tenemos nosotros, frente a un Western Digital de uso doméstico, un Western Digital exactamente igual que este, que sea uno específico para servidores, otro de uso doméstico y finalmente otro de uso doméstico, pero también de Kingston, para que veamos que dentro de la misma marca también hay diferencias. Vamos a ver este de aquí, DC600M, DC de Data Center. Venimos hacia abajo, venimos a la ficha técnica y vamos a comparar el de 2 teras porque son los que yo utilizo. Aquí tendríamos la ficha técnica y aquí vemos que el de 2 teras tiene una durabilidad de 3504 de 3500 terabytes. Como es lógico, en función de la capacidad varía la cantidad de terabytes que podemos escribir. Y a mí lo que más me gusta es el DWPD porque es el mismo para todos independientemente de la capacidad que tengan, porque como es lógico es el mismo disco. Es un parámetro que es independiente de la capacidad. Si ahora nos venimos a uno de uso doméstico, como sería este de aquí, vemos que el de 2 teras, vamos para abajo, vamos a la ficha técnica, aquí está, TBW 500 terabytes. Para los mismos 2 terabytes de almacenamiento, este tiene 500 frente a los 3500 que tenía este. Es decir, tiene una longevidad o una resistencia de 7 veces menos, 3500 frente a 500. Y ahora vamos a compararlo con este de aquí, que es un Western Digital Red, que también es específico para servidores. Vemos aquí dibujado un servidor. Vamos para abajo, también el de 2 terabytes, aquí está, 2 terabytes. Y aquí vemos que ya tiene 1300. Aquí está TBW 1300 frente a los 500 que había aquí, pero sigue siendo casi la tercera parte que los 3500 de aquí. Es decir, que aun siendo específico para servidor, tampoco tiene la misma vida útil que este de aquí. Si cambiamos de marca, nos venimos por ejemplo a un Crucial, este sería también de gama doméstica, vamos para abajo y aquí está, 2 terabytes, 700 terabytes. Y luego finalmente si nos vamos a la misma marca, nos vamos a Kingston, en este caso un A400, vamos para abajo. En este solo llega hasta 1 terabyte de almacenamiento, no tenemos disco de 2 teras y vemos que tiene un TBW de 300 terabytes. Nos venimos aquí para que sea la misma marca y vemos que aquí el de 1 tera son 1752, mucho más que este de aquí. Y aquí lo podemos ver mucho mejor. Esta tabla es el resumen de lo que acabamos de ver. Este de aquí frente a este tendría casi 3 veces más y luego, por ejemplo, en gama doméstica, este de aquí sería peor que este de aquí y sin embargo, yendo a la misma marca, vemos la grandísima diferencia que tenemos aquí. 5 veces y media este frente a este. ¿Por qué? Porque este está pensado para estar trabajando sin parar dentro de un servidor y este está pensado para estar trabajando dentro de un ordenador.
Como acabamos de ver, tenemos muchos tipos de SSDs con prestaciones muy diferentes, están enfocados para usos también muy diferentes y tenemos que tener todo esto muy claro. El hecho de que un SSD sea más caro no quiere decir que sea desaconsejable, es más, a lo mejor un SSD más caro nos sale muy barato, porque aunque sea 2 veces más caro o 3 veces más caro, a lo mejor ese rendimiento es muchísimo mayor, la longevidad la podemos multiplicar por 4, por 5, por 6 o por 10, por lo cual, aunque sea más caro, nos va a valer muchísimo, muchísimo la pena. Y bueno, espero que con este vídeo la próxima vez que tengas que comprar un SSD lo tengas claro, bien sea para uso doméstico, para uso empresarial, y como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compartilo con gente que creas que esto le puede interesar, y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.